¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Darío Jiménez y el audio que ustedes están escuchando junto al Power que van a observar tiene como finalidad principal presentar y desarrollar el módulo 5. Voy a respetar esencial y fundamentalmente el eje temático conceptual, lo cual va a implicar realizar un abordaje interconceptual, ¿no? Y dinámico. Voy a tomar los términos o los conceptos de pulsión, de represión y de inconsciente y voy a tratar de hacerlo jugar dialectalmente como para que ustedes puedan tener una idea acabada de qué piensa Freud de 1915 de estos conceptos o estos elementos fundamentales de la estructura psíquica. Por supuesto que voy a considerar en mi desarrollo fundamentalmente la bibliografía obligatoria, ¿no? Pero la idea es que no nos quedemos necesariamente limitados a ella y que podamos incorporar algunos textos que sean compatibles con la temática que estamos intentando introducir y que estamos intentando entender, ¿sí? Bueno, lo inconsciente, la represión y pulsiones y destino de pulsión, textos que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, constituyen una parte de los denominados textos metapsicológicos freudianos, ¿no? Habría que agregarle el de duelo y melancolía y el de complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños. Estos 5 textos son, desde el punto de vista bibliográfico, considerados metapsicológicos, ¿sí? Nota a pie de página, digamos, eh, Freud realiza con esta presentación metapsicológica, síntesis de su pensamiento, porque él estaba convencido, según relatan los biógrafos, de que le faltaba poco tiempo para morir. Esto, por supuesto, no ocurrió. Freud muere en 1939 y estos textos datan de 1915, pero el intento freudiano por legarnos una síntesis conceptual no va a tener cuartel permanentemente, lo va a estar haciendo, basta con que veamos las conferencias del 16 y del 17 y por supuesto esquema del psicoanálisis del 39 para darnos cuenta de que su intención se mantuvo vigente. Eh, Hay una serie de otros textos que nunca vieron la luz, que también están considerados metapsicológicos, son 7 artículos que no fueron publicados nunca y es más, se extraviaron aparentemente, pero que la temática esencial versaba fundamentalmente sobre aspectos relacionados con la percepción, la defensa, la histeria y bueno, y algunas otras cosas más. Pero bueno, lo cierto es que en términos de tangibilidad solo contamos con 5 textos metapsicológicos que son los que yo les presenté hace un instante, ¿sí? Entonces, ¿qué es la metapsicología? En un sentido amplio, lo estamos planteando, podríamos decir que todo el corpus teórico psicoanalítico junto a estas producciones bibliográficas extensas pueden ser consideradas metapsicológicas, pero el tema es por qué. Y yo diría que en tanto, y como lo podemos observar, por ejemplo, en el primer capítulo del inconsciente, donde queda claro que el psicoanálisis es una psicología de las profundidades del alma, ¿no? y que nos conduce necesaria y legítimamente tras las fronteras de la conciencia, ahí ya tenemos una dimensión metapsicológica porque es una ciencia que va más allá de la conciencia, ¿sí? La conciencia resulta ser también, digamos, siguiendo la lógica de lo inconsciente, del texto no inconsciente, la inconsciencia resulta ser insuficiente y lagunosa como para explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, lo que le da un carácter también metapsicológico a los postulados freudianos es que van a denunciar en general la base conflictiva, afectiva y sexual fundamentalmente de todo quehacer o de todo comportamiento humano. Entonces, esto de alguna manera, comparado con la psicología de la conciencia, le otorga un carácter metapsicológico, ¿no? Ahora, eso es en un sentido ampliado, digamos, en un sentido un poquito más restringido, eh, la metapsicología o la bruja, como la llamaba Freud, implica remitirse siempre, cuando uno está abordando un fenómeno anímico, a una triple coordenada, es decir, hacer un abordaje de los fenómenos mórbidos o normales, inclusive, hacer un abordaje que contemple los ejes tópicos, dinámicos y económicos, implicaría estar haciendo una lectura metapsicológica, ¿sí? Rápidamente les digo que el eje tópico tiene que ver con la teoría de los lugares, ustedes lo pueden apreciar con mucha claridad cuando piensan en el aparato psíquico constituido por 3 instancias o 3 sistemas en este caso.
el eje dinámico está íntimamente asociado digamos, a las fuerzas en conflicto o en concordancia que regulan el aparato psíquico. El eje dinámico en general está eh, como es el que se privilegia en general cuando se quiere hablar del descubrimiento freudiano del inconsciente. Eso después lo vamos a repensar, pero en general está privilegiado ese eje. Y el económico, por supuesto, que está asociado a las teorías energéticas, a las investiduras y desinvestiduras, y desde mi perspectiva es un eje esencial para abordar la psicopatología del momento y sobre todo la psicopatología actual. Ahora, si tomamos el texto de Pulsiones y Destino de Pulsión, podemos observar que en los párrafos iniciales Freud lo que va a plantear es que va a ser un alegato a la ciencia o al psicoanálisis en tanto ciencia, porque va a decir que toda ciencia o disciplina científica que se precie de tal no surge con un conocimiento o una estructura conceptual rígida y hipercomprobable. No, dice todo lo contrario. El quehacer científico implica tomar un segmento de la realidad, aislarlo y construir o armar en su derredor distintas categorías conceptuales que luego serán sujetas o puestas a prueba, pero que estas categorías conceptuales, que son abstractas, den cuenta de alguna manera del fenómeno que se está abordando, ¿no? Ahora, lo fundamental es que estas convenciones, estas teorías que explican el fenómeno empírico, digamos, nunca pierden en Freud, ni deben perder, por supuesto, el vínculo con la empiria. Esto es, de alguna manera, lo que yo he hablado en otras clases, postula el epistemólogo ya fallecido Klimovsky, donde él sostiene, digamos, que la empiria, digamos, que el conocimiento científico tiene que ver, por supuesto, con la empiria, o con lo fáctico en algún sentido, con lo experiencial, y a esa dimensión la llama objeto directo, pero, por supuesto, interviene también el objeto indirecto, que es abstracto y que es una especulación lógica, no irracional, sino lógica respecto de aquello que se está observando, digamos, ¿no? Entonces hay como una dialéctica entre el objeto directo y el objeto indirecto. Ahora, el objeto indirecto que va a explicar finalmente la lógica intrínseca al objeto directo, que es tangible, digamos, es una convención, ¿sí? Entonces, es un constructo. Ahora, un constructo necesario para dar cuenta de una dimensión fenoménica, digamos. Ustedes, por lo que ya han venido viendo, podríamos decir que las formaciones del inconsciente forman parte de los objetos directos que dan cuenta del objeto indirecto, que es el inconsciente. Pero además, el objeto indirecto, el inconsciente, esa convención, digamos, explica, ¿no?, el objeto directo. Fíjense cómo hay una relación dinámica entre la empiria y las abstracciones a la empiria. Eso es la teoría y eso es ciencia. A ver, otro ejemplo que se me pueda ocurrir. Bueno, fíjense también cómo ustedes vieron en 3 ensayos en la teoría sexual, la clase pasada, que a partir de la perversión, Freud va a discutir el carácter instintivo de la sexualidad. Y a partir de esa discusión que viene por el lado de la perversión, que es lo fáctico, que es el objeto directo, él de alguna manera va a abordar o va a definir la categoría de la sexualidad infantil y desde ahí el concepto de pulsión como una aberración en algún sentido metafórico de la teoría instintiva. Ahí tenemos nuevamente funcionando esos dos objetos que acababa de decir, ¿no? Tomando un poco nuevamente el texto de 3 ensayos como para utilizarlo de puntapié para continuar con las elucubraciones freudianas respecto de la pulsión. Ahí en ese texto Freud va a presentar a la sexualidad humana y a partir de ese marco donde Freud desarrolla la idea de la sexualidad humana diferente a la instintiva, va a emerger la noción de pulsión, de Trieb, ¿no? Esto es interesante porque, como habrán visto ustedes en la clase pasada, cuando Freud se vale del mito aristofánico de la media naranja, es decir, este mito de unión, de amor que Platón en el banquete pone en boca de Aristófanes,
lo que Freud está haciendo con ese mito no es aprobarlo. Después vamos a ver que tiene una utilidad posterior en 1920 distinta a la que, digamos, a la que tiene en este caso, pero digamos, el mito aristofánico de la completud, ¿no? De la media naranja, lo va a utilizar Freud para demolerlo, va a quedar demolido. Y con él va a echar por tierra la idea popular que supone que la sexualidad tiene una estructura instintiva, genital, y que emerge en la pubertad y que se exterioriza como la atracción que un sexo ejerce sobre el otro cuyo fin es la cópula, algo así. Freud presentaba la idea popular instintiva respecto de la sexualidad. Entonces, ahí ya tenemos una gran ruptura epistemológica. La sexualidad del antropos no se corresponde con la sexualidad instintiva, ¿sí? En ese marco, Freud nos da la primera definición de la pulsión. Esa me gustaría que ustedes la dominen, digamos, la tengan en cuenta de manera literal. Y dice, cito de memoria, no la van ustedes a encontrar de manera más clara, pero dice Freud que la pulsión implica a la agencia representante psíquica de una fuente de estímulo intrasomática en continuo o perpetuo fluir, ¿no? Esta es la idea de pulsión de 3 ensayos. Ahora, en Pulsiones y Destino de Pulsión, Freud va a profundizar en la intelección de este concepto, haciendo un contrapunto que ya había iniciado en 3 ensayos con la idea de estímulo e instinto, ¿no? Este último tiene que ser siempre entendido como un comportamiento, el instintivo como un comportamiento innato, que posee una finalidad vital, forma una especie de acervo omnémico de la especie, y es invariante en el individuo. Esto digamos, son las categorías esenciales del instinto. Ya vamos a ver nosotros que cuando Freud en Pulsiones y Destino de Pulsión comienza a desglosar el concepto de pulsión, vamos a ver cómo a partir de ese desglose podemos pensar que la pulsión, o reafirmar de alguna manera que la pulsión no se corresponde con el registro de la finalidad, con el registro de la función, sino que está asociada a las vicisitudes históricas de la historia libinal de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hablar, cómo va a desglosar, cuáles van a ser los elementos que finalmente van a constituir o van a estar condensados en el concepto de pulsión? Bueno, de una manera no necesariamente que respete el orden que Freud va dando, pero diríamos que básicamente estas son 4 las dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que Freud va a llamar meta, que en esto es enfático, categórico. Freud dice siempre va a implicar la satisfacción, y esa satisfacción se va a constituir como un efecto, o se va a lograr a partir de la cancelación de ese estímulo o del estado de tensión que se originó en la fuente, ¿sí? Y la fuente, esta última, es el elemento de la pulsión que puede ser definido como un proceso somático equivalente a un proceso de excitación o alteración de una zona erógena, ¿no? Entonces, la meta tiene que ver con la cancelación de ese estímulo que se generó en una zona erógena, que Freud va a decir que puede ser cualquier parte del cuerpo, inclusive puede ser un órgano interno, finalmente va a decir que es toda la epidermis, esa zona erógena, ¿no? El objeto, acá hay un punto fundamental de diferencia respecto al instinto, porque en la pulsión el objeto se va a definir como aquello en o por lo cual la pulsión alcanza su meta. Es decir, no nace originariamente ligado a la pulsión, es contingente, pueden ser vicariados, pueden ser reemplazables, ¿sí? Hay múltiples subrogados. Ahora, las proporciones que acabo de mencionar, que son en y por, van a destacar las metas internas y externas respectivamente, ¿sí? Asociadas a la pulsión. Eso me parece también interesante destacarlo. Y finalmente, el último elemento, este elemento que no había sido mencionado en 3 ensayos, que es el drang, es el esfuerzo, ¿sí? Es el factor motor, el empuje, la energía, la exigencia de trabajo que lo va a conducir hacia la meta o al fin. Freud va a rescatar esta dimensión de la pulsión cada vez que necesite connotar como la característica de empuje casi ciega, casi demoníaca de la pulsión, ¿sí? Es interesante porque en un texto Laplanche que se refiere a la pulsión,
y dice, dice que definir la pulsión por su drang es casi caer en una tautología, digamos, ¿no? Son equivalentes, es más de lo mismo. Por eso Freud lo ingresa en el cuarto, lo ingresa como cuarto elemento. Pero eh, después vamos a ver cómo esta dimensión del drang va a ser fundamental para lo que va a seguir, que va a ser una nueva reestructuración de las concepciones sobre el aparato psíquico de 1920, ¿no? Vamos a ver en 1920, en ese texto, falta todavía, ¿no? Pero en ese texto, más allá del principio de placer, vamos a ver cómo Freud le va a asignar lo que yo creo es una nueva característica a la pulsión, que ya les voy a contar, y cómo a partir de ahí también se va a definir un nuevo dualismo pulsional. Pero bueno, digamos, esto es adelantarme a los módulos. La idea es que en este momento, en 1915, en el contexto de pulsiones y destino de pulsión, Freud se está manejando con un primer dualismo pulsional que está sostenido en la conflictividad de las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación o yoicas, ¿sí? Hay un apartado en el texto de Pulsiones y Destino de Pulsión que Freud lo titula Pulsiones Primordiales. Bueno, las pulsiones primordiales se está refiriendo justamente a este dualismo, pulsiones sexuales versus pulsiones de autoconservación o yoicas. Lo que interesa en este caso destacar, las pulsiones de autoconservación están asociadas al interés, ¿sí? a los intereses yoicos, pero las pulsiones sexuales, que es un poco la idea para Freud, digamos, el modelo de toda pulsión es la pulsión sexual, y Freud la va a definir en este texto como primero, a través de su energía, que es la energía libidinal, ¿sí? Están constituidas por libido, y va a decir que son múltiples, variadas y que brotan de distintas zonas erógenas, y siempre van a aspirar al placer de órgano, no al placer del yo, porque son pulsiones parciales en este momento, ¿sí? No está constituido el yo como representante de los intereses genuinos del sujeto. Todavía no, entonces es como si el cuerpo estuviera dividido, ¿sí? Sectorizado, y cada órgano donde se produce ese desequilibrio tensional o donde se produce ese estímulo tensional se procura su propia satisfacción. Uno podría plantearlo en términos de 3 ensayos. Estamos todavía en el periodo del autoerotismo, no en el periodo del narcisismo, ¿sí? Cada pulsión se satisface anárquicamente, ¿sí? Esto sería un poco, digamos, la idea de las famosas pulsiones parciales, o en términos alemanes, que el término alemán que utiliza Freud es Vorstellung Repräsentanz, ¿sí? Bien, una cosa más que me estaba acordando recién mientras se hablaba del autoerotismo. Es interesante que ustedes no descuiden la idea de que las pulsiones sexuales se apuntanan en las necesidades básicas de vida, y a partir de ellas va a encontrar su objeto, o va a ir encontrando sus distintos objetos, pero que esta cuestión de la sexualidad emerge como un plus que se le da a la satisfacción de una necesidad. Digamos, ¿no? El niño quiere satisfacer una necesidad de orden endógeno, pero al encontrarse con el objeto que la satisface, se genera un plus que está asociado al deseo, que está asociado a la pulsión. Por eso Freud va a decir que la pulsión se apuntala las necesidades básicas de vida. En términos más claros, que la pulsión sexual se apuntala en las pulsiones no sexuales, en las pulsiones de autoconservación, ¿sí? En el texto que estamos tomando como eje, lo recuerdo para algún desprevenido, acciones y destinos de pulsión, Freud va a afirmar que los destinos de la pulsión pueden ser considerados como variedades de la defensa, ¿sí? O sea, los destinos de la pulsión, que van a ser 4, después va a agregar un quinto, pero en este caso son solo 4, son procesos relacionados con diversos modos de tramitación pulsional, ¿no? El trastorno hacia lo contrario, o transformación en lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la sublimación y la represión, son formas que tiene el aparato psíquico para defenderse, para lidiar con las mociones pulsionales, ¿no? El trastorno hacia lo contrario es interesante y es bastante, digamos, se puede hacer una lectura bastante descriptiva. Implica la mudanza o la modificación de la meta, ¿no? La pulsión
va a pasar de la actividad a la pasividad. Entonces lo que se produce es un cambio de meta, digamos, de la meta activa a la meta pasiva. Y tenemos multiplicidad de ejemplos, pero uno en particular, para que ustedes no se pierdan, es el sadismo y masoquismo, ¿no? Ahí ustedes van a ver con total claridad cómo se pasa una meta activa a una meta pasiva. El sadismo como meta activa, el masoquismo como meta pasiva. También se va a producir un trastorno del contenido, que es la segunda variante del trastorno hacia lo contrario. Esa va a implicar solamente la mudanza del amor al odio. Por otro lado, en otro destino prerrepresivo de la pulsión, nos encontramos con la vuelta hacia la propia persona, que en esta lo que va a cambiar es el objeto, ¿sí? O sea, lo que cambia es el objeto de la pulsión, pero de alguna manera se va a mantener la meta, ¿sí? El ejemplo clásico es el masoquismo, que implica una posición sádica en algún punto dirigida hacia uno mismo, hacia el propio yo. Sería el ejemplo más característico de la vuelta hacia la propia persona. Freud no desarrolla extensamente el concepto de sublimación, pero para que ustedes no se queden en ascuas, lo podría definir muy brevemente en relación a lo que implica, digamos, ¿no? La sublimación va a implicar el abandono de las metas sexuales directas, ¿sí? Entonces, esta libido que es desexualizada porque quedó abandonada su fin sexual directo, va a constituir el núcleo de los procesos sublimatorios y va a apuntar a realizar insisto, esta libido desexualizada, va a ser utilizada posteriormente por el yo para transferirse esa energía a objetos o a creaciones que son socialmente valoradas y estimadas, ¿no? Este es el proceso sublimatorio en el cual participa el yo luego de que la libido sexualizada dirigida hacia los objetos es resignada. Pero esto también lo trabajaremos en un momento posterior. Y finalmente nos queda como un elemento más de los destinos pulsionales la represión. Pero estaba recién chequeando el horario y estoy ya a los 22 minutos largos, así que me parece pertinente dejar el concepto de represión para el segundo audio y vamos a articularlo nuevamente con las otras nociones base de este módulo. Ya seguimos enseguidita con otro audio.